El tema de hoy, diabetes. Por ahí había alguien que decía que tenía resistencia a la insulina. ¿Quién era? Yo, profe, Bueno, contanos un poco. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que sentís? ¿Qué es lo que tenés? a los 16 me diagnosticaron porque como que me caían mal las comidas, engordaba comiendo bien, digamos, y me dieron una pastilla y me indicaron una dieta y me hicieron hacer un deporte. Y la pastilla me hizo mal, me empezó a descomponer las comidas, o sea, no comía directamente y me agarró anemia. Y ahora me tengo que hacer análisis todo el tiempo con la curva de glucosa. Con la curva de glucosa. ¿Y tus Ujú. glicemias cuáles son normalmente? No, la verdad no sé porque hace mucho que no me hago un análisis, porque la última vez que me quise hacer no sé qué, no pude y solo me hice la primera sin la curva de glucosa pero, o sea, las últimas veces que me hice me dio bastante bien, pero bueno, Bien. tengo que seguir tomando la pastilla. ¿Qué tomas? ¿Metformina? Sí. La metformina suele dar dolor de panza y diarrea y después uno se acostumbra. Ese efecto se pasa. ¿No te pinchaste a la mañana y te medís? No, no, Yo soy sí, diabética. Caro. Eso es para la diabetes, creo, ¿no? No necesariamente, pero bueno, ahora vamos a ir viendo. ¿Qué es lo que Ok. entienden ustedes por diabetes? ¿Exceso o falta de azúcar en sangre? Eh, Azúcar en sangre. Glucosa. azúcar en sangre. ¿Por qué, Caro, decís exceso o ausencia? Porque hay personas a las que se les sube muchísimo con un vaso de coca el azúcar y hay gente que necesita un vaso de coca para no desmayarse. Y esa persona que necesita un vaso de coca para no desmayarse, ¿está tomando alguna medicación o está Se aplicando inyecta insulina? seguramente algún tipo claro, se inyecta insulina. Ah, Sí, sí. bien. ¿Eh? Vamos a ver que una cosa que es muy importante, ¿m? La diabetes precisamente se define por la hiperglicemia o hiperglucemia. Hiper es alto, glucemia, glicemia, es la cantidad de azúcar que hay en la sangre o glucosa. ¿M? Toda esa glucemia, perdón, todos esos hidratos de carbono que consumimos normalmente se van a transformar una vez que ingresaron a nuestro cuerpo en glucosa. La glucosa yo la necesito, yo todos la necesitamos, ¿m? Para producir energía y que nuestras células funcionen normalmente. ¿M? Es nuestra nafta, la glucosa. ¿Qué es lo que pasa? Una vez que ingresó a nuestro organismo, se va a meter, digamos, por decirlo de alguna manera, en la sangre. ¿Para qué? Para que la sangre lo pueda distribuir por todo el cuerpo y que esa nafta pueda llegar a todas las células de mi organismo y pueda producir energía. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Mm? Hay dos situaciones, que ahora vamos a verla, en las cuales esa glucosa que está en la sangre y que tendría que estar en los tejidos, no entra. Ahora vamos a ver por qué. Al no entrar a los tejidos, es como que el motor está funcionando medio hacia los ponchazos, porque no tiene nafta, no tiene de dónde sacar esa fuente de energía. ¿Mm? Después cuando veamos los síntomas, vamos a ver, va a ser mucho más claro esto. Pero primero y principal, para poder decir que la glucosa está elevada en sangre, primero y principal tengo que saber cuáles son los valores normales. ¿Mm? Porque si yo no sé cuál es
el valor normal de algo, yo no sé si está bien, si está mal. Lo mismo que hablábamos el otro día con el tema de la presión. ¿Mm? Con esto lo mismo. Necesito saber cuál es el valor normal para después evaluar si está alto o si no está alto o si está normal. ¿Mm? El valor normal de la glucemia o glicemia, que son sinónimos, con 8 horas de ayuno, es entre 70 y 110. Entre 70 y 110 con 8 horas de ayuno, ese es el valor normal. Si supera los 110 y el ayuno, está bien hecho, es que ahí hay algún inconveniente, ahí hay algún problema. Victoria dice que un amigo tuvo 700, casi se muere. Sí, yo también, yo llegué a 600 y pico. ¿Qué pasa cuando no está hecho bien el ayuno? A ver, me miden la glicemia, está por encima, pero no tiene un valor extremadamente alto, no un 700, un 600, como hablábamos de recién. Puede ser que esté mal hecho el ayuno. Por eso digo con 8 horas de ayuno bien hecho. ¿Qué significa un ayuno mal hecho? Tenía un hambre. ¿Se puede consumir agua o algún tipo de líquido, té o esas cosas? Solo agua. Y ahí es Agua donde mineral, quería. ¿no? Sí, el agua mineral sí, porque no, no te va a dar el agua mineral no tiene azúcar, pero el café sí. ¿El café leyeron alguna vez el paquete de café? El paquete de café dice torrado, café torrado con azúcar. Yo me tomé un cafecito y resulta que estoy tomando azúcar, por más que no le haya puesto nada. Hasta el edulcorante me puede aumentar un poquito la glicemia, dar valores que no son reales. Entonces, para que yo considere que esté bien hecho, tiene que tener 8 horas de ayuno y no tiene que sobrepasar los 110. Lo único que puedo tomar en esas 8 horas es agua, nada más que agua. Ahora, ¿qué pasa si la persona no hizo las 8? Oye, esperen que no sé qué toqué. Ahí está. Se me había ido mi cara. ¿Qué pasa si la persona no hizo las 8 horas de ayuno y yo lo quiero estudiar igual? Tengo que tener en cuenta precisamente cuánto hace que comió. ¿Cuánto hace que fue la última comida? O lo último que ingirió, no importa que sea comida. Puede haber sido un caramelo, puede haber sido un vaso de gaseosa, puede ser una milanesa con papa frita, lo que sea. Para poder yo volver a hacer, o para poder hacer un estudio, tengo que esperar 2 horas para poder hacerle el estudio. Y el valor, para que yo lo considere normal, 2 horas después de comer, no tiene que superar los 180. Los 180. Yo ahora les voy a hacer un dibujito
y esto se va a entender un poquito mejor. ¿Lo ven bien ahí? ¿En la pizarra? Bien. Esto tiene que ver por algo. Vamos a hacer un gráfico de cómo es la producción de insulina por mi cuerpo. La insulina es una hormona que produce el páncreas y es la que se ocupa de mandar precisamente la glucosa adentro de los tejidos, donde tiene que estar, y que no se quede en la sangre. En esta parte del gráfico, acá están las horas. Soy horrible dibujando con el lapicito este, pero bueno. Y en esta parte es lo que se produce de insulina. Normalmente el páncreas produce una cantidad de insulina que se denomina insulina basal, que me hace este dibujito. Empieza a producir y mantiene esa producción durante todo el día. Eso se ocupa de mantener el azúcar en sangre, la glicemia, estable. Y cuando como, que hay una mayor cantidad, ingresa una mayor cantidad de glucosa a mi organismo, y no se puede quedar en la sangre, sino que tiene que ir a los tejidos, el páncreas, vamos a cambiar de color, hace lo que se denomina un pico de secreción de insulina. Hace uno a la mañana cuando desayuné, hace otro al mediodía cuando almorcé, hace otro a la tarde cuando tomé la merienda, hace otro a la cena. Estos picos de insulina hacen que, si bien esta insulina basal que se venía produciendo en forma continua, plana, por eso tiene esta forma, este dibujito, es si yo no estoy comiendo. Ahora, en cuantito comí e ingresó a mi organismo mayor cantidad de hidratos de carbono, que se van a transformar en glucosa, el páncreas dice, bueno, acá lo tenemos que ayudar. Tenemos una escoba que barre permanentemente, y acá tenemos que barrer un poquito más, así que llamamos al jefe que nos ayude a barrer porque hay demasiadas hojas. ¿Se entendió la comparación? Sí, dice Andrea. Mueve la cabecita. Sí, sí. Básicamente es eso. Estos picos son de demasiada insulina, No, exceso. no es que sea de glucemia, perdón. No, en realidad, como aumenta la glicemia, porque comí, lo que hace el páncreas es producir un poquito más de insulina para que vuelva a mantenerse normal. Ahora, la realidad es... Sí. El problema sería si el páncreas no, como que no ayuda a que se normalice y se vaya, la insulina. Ahí está uno de los problemas por los cuales se produce la diabetes. Ahora lo vamos a ver. Una insuficiencia. No. ¿No? Es peor que una insuficiencia, André. Dice, en el estudio de sangre que me hice, me dio 104 con 12 horas de ayuno y dio pánico. Francisco, no, quédate tranquilo. Con 104 estás fenómeno. Y el valor normal, dice, entre 74 y 109. Sí, hay muchos laboratorios que van variando,
lo van a encontrar como distintos valores en distintos tipos de bibliografía, pero digamos que para tener en la cabeza, es más fácil recordar entre 70 y 110 que entre 74 y 109. Lo ideal sí, es preferible que... Profe. Sí, Bianca, dime. ¿Puede ser que el páncreas en la diabetes lo que hace es que no puede fabricar insulina? A eso iba ahora, precisamente. Ah, ok. Y cuando hablamos de diabetes, vamos a ver que hay varios tipos. La diabetes en realidad habla del aumento de la glucosa en sangre. Tener la glicemia aumentada por encima de los valores normales puede ser que sea una diabetes o puede que no. Ahora vamos a ir viendo un poquitito. Pero superados determinados valores que dicen que a partir de una glicemia en ayuna, esto no necesitan acordárselo, que a partir en un análisis con un ayuno bien hecho, que esté en 300, bueno, ahí ya está, ya el diagnóstico de diabetes está hecho. Pero también puede estar la situación en la cual, en vez de estar en 300, que ya me está diciendo que sí, porque está demasiado elevado, puede ser que tenga, en vez de 130, un 140. Perdón, en vez de 100, me quedé con el valor de la presión. Que en vez de estar en 110, esté en 130, en 140, en 150, pero que no llegue a los 200. Está aumentado, pero no tiene un valor que a mí me pueda decir si esto es diabetes. Obviamente, ahí tengo que hacer una consulta. ¿Por qué? Primero porque no está normal. Pero yo ahora tengo que investigar de dónde viene ese aumento de la glicemia. Las situaciones más probables con un aumento, o sea que está por fuera del límite normal, pero que no es exageradamente aumentado, puede deberse a un par de cosas. Una, y esto me lo voy a enterar enseguida porque le hago un interrogatorio a la persona y le pregunto, ¿estás tomando alguna medicación? Y de las medicaciones que vimos, ¿cuál era la que me aumentaba la glicemia? Que traía unos cuantos problemitas. ¿Corticoides o no? Corticoides, exactamente. Si una persona está tomando corticoides y tiene una glicemia de 130, 140, es debido al corticoide, no es que tenga diabetes. Entonces no hablamos de diabetes, sino que hablamos de un estado diabetogénico, que no es lo mismo que diabetes. La otra situación es algo similar a lo que contaba. Bueno. Julia, claro. Es que haya una intolerancia a la glucosa. Esa intolerancia a la glucosa puede estar ahí y es como el picante. El picante pica. Pero si yo en vez de darte un tabasco, que es uno de los picantes más picantes, te pongo un poquitito de pimienta, que también va a ser picante, pero no va a ser tan picante. Esa es básicamente la diferencia. Básicamente la diferencia en el sentido que
Bueno, sí, pica un poquito. ¿Tiene que hacer tratamiento? Sí. Pero no es tan problemático como realmente el diagnóstico de diabetes. Y estas son las situaciones en las cuales el valor normal está aumentado, pero no ha aumentado en forma exagerada, en una forma que yo digo, no, esto es demasiado. Que ahí sí nos agarramos un julepe bastante importante y vamos a ir a consultar al médico. Después cuando veamos los síntomas, vamos a ver que no hace falta ni que me haga un análisis. Ya los síntomas solos me van a llevar a que consulte. Bien, ahora, el valor sí está alto. Está alto, uno mira el análisis, sí, tengo diabetes. Debería decirlo al médico, pero bueno, lo puedo suponer. Y obviamente van a ocurrir un par de cosas. O pueden ocurrir un par de cosas. Y acá vamos a hablar un poquitito de lo que es la fisiopatología. ¿Por qué se produce? ¿Qué es lo que le pasa al cuerpo para que se produzca esto? Y vamos a ver que hay 3 situaciones diferentes, 3 fisiopatologías diferentes, o sea, 3 motivos por los cuales se puede provocar una diabetes. 2 de las cuales no se curan. Y el tratamiento hay que hacerlo de por vida. Y uno que sí se cura. Vamos a ver primero cómo es que actúa la insulina para poder entender la fisiopatología. Como les había dicho antes, para que pueda entrar la glucosa a los tejidos, que es donde tiene que estar, porque tiene que entrar a la célula y tiene que producir la energía, para poder entrar necesita una llave y una cerradura. La llave es la insulina. La cerradura es una partecita que tiene toda célula que se llama receptor para la insulina. Yo tengo la puerta cerrada. Yo soy mejor dicho, vamos a empezar de nuevo. Yo soy la glucosa. Quiero entrar, pero no tengo la llave. No puedo entrar. Me tengo que quedar afuera. Adentro son los tejidos, afuera es la sangre. Esa es una de las situaciones por las cuales se produce la diabetes. No hay insulina, no tengo la llave para entrar. ¿Por qué no hay insulina? Esto se denomina diabetes tipo 1 o insulino dependiente y es una enfermedad autoinmune. Eso quiere decir que el propio sistema inmunológico de la persona atacó el páncreas, lo rompió y el páncreas ya no puede producir insulina. Hay un déficit total de insulina y presencia de anticuerpos, tienen un nombre especial, se llaman anticuerpos anti-islote, que es la partecita del páncreas que fabrica la insulina. Profe, pregunta, ¿la Sí. diabetes se puede generar, no sé,
por un golpe, por algún tipo de disgusto y eso haya llevado a que los niveles del cuerpo, ¿no? No, Porque tengo a mi vecina de enfrente que dice que ella tiene diabetes porque le pisaron el pie en el colectivo. Pero no creo que sea por eso. no. La realidad es que la gente atribuye a algo raro que le pasó coincidiendo con la aparición de la enfermedad. ¿Mm? Son mitos. Sí puede ocurrir, y esto sí es cierto, es que cuando uno está estresado, y tiene diabetes, aumenta. Sí, ahora vamos a hablar de la gestacional. Puede obviamente aumentar la glicemia precisamente por el estrés. Pero no que porque le pisaron el pie en el colectivo haya desarrollado diabetes. Bien, vamos a seguir un poquitito con el tema este de la diabetes tipo 1, que es insulino dependiente. Ahora después voy a ir contestando todas las preguntas del chat. ¿Qué es insulino dependiente? La persona va a necesitar sí o sí la aplicación de insulina. Antes se le decía infantojuvenil porque la mayoría de los pacientes son niños o adolescentes, o eran niños y adolescentes. Después se descubrió que no, que también había personas adultas que tenían también un tipo de diabetes autoinmune, que también tenían la presencia de anticuerpos. O sea, todas las características, lo único que difería era en la edad de aparición. Y a esto se lo denominó LADA. Obviamente es una sigla en inglés y significa diabetes autoinmune latente del adulto. La persona también necesita insulina y también tiene anticuerpos que le rompieron el páncreas. Por eso también es una diabetes tipo 1. Por eso esa denominación de infantojuvenil, que muchas veces lo pueden llegar a encontrar y ver en algún tipo de bibliografía, se lo pueden llegar a encontrar con esto. El otro tipo de diabetes es cuando, o sea, esta ya vimos que era porque no tenía la llave. Si yo no tengo la llave para entrar, para abrir la puerta y entrar, ¿qué hago? ¿Qué harían ustedes? Llamo un cerrajero. No, el cerrajero no lo llamo. Por otro lado. Busco una llave. Busco la copia. Hago la copia. Ahí sí tengo que ir al cerrajero. Pero bueno, sí. Reemplazo lo que me falta. Por lo tanto, el tratamiento de la diabetes tipo 1 es con insulina, sí o sí. Después vamos a ver un poquito más de esto, porque miren, tengo un montón de cachivaches por acá con respecto a eso. El otro tipo de diabetes, lo que se me rompe es la cerradura. La llave la tengo. El páncreas produce insulina, pero tengo rota la cerradura. Ahí sí, no, llamo al cerrajero, cambio la cerradura y se terminó la historia. Bueno, acá no puedo. ¿Por qué? Porque ustedes imagínense que tendría que cambiarle la cerradura a absolutamente todas las células de mi cuerpo. Imposible. Imposible. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Obviamente, se utiliza otra cosa
para tratar de hacer que la cerradura funcione un poquito mejor. Le tiro un poquito de BW40. Trato de hacer que la cerradura mejore, trate de trabajar un poquito menor. Ahí justo me estaba preguntando Sol, ¿cómo se llama este tipo de diabetes? Y ese tipo de diabetes se llama diabetes tipo 2. Tenemos la tipo 1 y la tipo 2. La tipo 1 es insulino dependiente. La persona depende de la insulina. Y a la diabetes tipo 2 también a veces se la denomina, y en algunos momentos, mejor dicho, no siempre, como insulino requiriente. ¿Qué quiere decir esto? Que en algún momento, la persona que tiene diabetes tipo 2, que originalmente no necesitaba insulina, en algún momento en la progresión de la enfermedad puede llegar a necesitar insulina. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Si yo estoy forzando permanentemente a la llave en algún momento se me va a romper. Ahí estoy tratando, dale. En este caso, no es que la insulina va a estar rompiéndose. Pero la realidad es que el páncreas produce, 5 litros de insulina. Por decir un número X, Ve que con 5 litros de insulina no le alcanza. ¿Qué hace el páncreas? Empieza a producir 10 litros de insulina. Con lo cual tiene que trabajar el doble. Y va a llegar un momento que ese páncreas que tiene que trabajar el doble porque la cerradura anda mal, porque los receptores andan mal, se va a hinchar la paciencia. Se va a cansar, no va a querer laburar más, y va a disminuir la producción de insulina. Entonces, llegado ese momento, no va a alcanzar con ponerle BW40 a la cerradura. También lo voy a tener que complementar con una llave nueva. Entonces, a ver si entendí. Además de que no entre la insulina, no ingrese a los tejidos, también se puede llegar a, como dijo usted, romper y que no se produzca más también. O sea, serían dos problemas. Es como la 1 potenciada. Claro, en realidad no se va a romper, pero que va a trabajar a media máquina. Claro. Va a producir la menor cantidad y es como que no va a alcanzar. Y puede ser que pase que deje de producir como en el tipo 1 y que no se... No. Ah. No, porque siempre hay una producción, porque la partecita, digamos, esa del páncreas que produce la insulina no se rompió, pero trabaja media máquina. No se terminó de romper, pero trabaja media máquina, con lo cual no me alcanza. Voy a ver las preguntitas del chat, que a medida que iban apareciendo había algunas bastante interesantes. Una consulta, profe. Sí. Entonces, la tipo 2, que es insulino puede llegar a ser requiriente. Puede ser. Sí, puede llegar a ser. No necesariamente tiene que llegar a serlo. Pero entonces voy a necesitar insulina o no terminé de comprender eso. Sí. Cuando se transforma, digamos, en insulino requiriente, es porque va a requerir también la aplicación de insulina. No es que se haya transformado en una diabetes tipo 1, que es insulino dependiente, pero va a necesitar, en vez de caminar con un bastón, va a necesitar 2 bastones. Uno y el otro. Va a necesitar ajustar un poco la cerradura y tratar de tener una llave un poquito más nueva. Porque no siempre va a necesitar insulina. No siempre. A ver, Bianca, uno de esos problemas es que la glucosa no puede entrar en la célula,
que la necesita para funcionar, entonces permanece en la sangre. Perfecto. Está la diabetes gestacional. Sí, primero vamos a contestar las preguntas del chat y hablamos de la gestacional. ¿Puede aparecer por malos hábitos de alimentación? Ni. A ver. ¿Por qué digo ni? Hay mucha o sea, gente que piensa que uno tiene diabetes porque come mucho azúcar. No. Yo tengo diabetes y jamás comí azúcar porque no me gustan las cosas dulces. En realidad, lo que sí puede ocurrir es en la obesidad. En la obesidad ocurre algo que se llama resistencia a la insulina. Es parecido a la diabetes tipo 2, pero es como que la cerradura es... no tengo ganas de dejarte entrar. Hoy sí, hoy entrás, hoy no entras. Y también se aumenta la glicemia. Pero vamos a suponer que esa persona con sobrepeso, pero con un sobrepeso importante, baja de peso, lleva su peso con un índice de masa corporal normal, puede ser que eso desaparezca. Lo cual no quiere decir que se curó. Hay que tener controles e ir viendo las cosas. Lamentablemente los malos hábitos de alimentación se relacionan mucho con la obesidad y obviamente ahí es donde empieza a ocurrir. ¿Qué es lo que pasa? Se vio, porque hay muchas, o sea, estos son cosas que se van permanentemente estudiando. Así como les dije que a la diabetes tipo 1 antes se le decía infanto-juvenil, porque era mucho más frecuente que apareciera en niños o adolescentes. Después se sacó esa denominación porque se descubrió que en adultos también podía aparecer, entonces era muy inespecífica. A la diabetes tipo 2 se le solía denominar la diabetes del adulto mayor, la diabetes del viejito. Después también se descubrió que podía aparecer en niños y que podía aparecer en niños obesos. Cuando se descubre esto, también se le sacó la denominación esta tan cerrada de las edades y se dejó de lado porque se vio que podía aparecer la diabetes 1 en personas mayores y la diabetes 2 en personas jóvenes. Bien. Pero lo cual no quiere decir que o sea, si yo tengo un mal hábito alimentario o porque como me la paso comiendo azúcar, ¿voy a tener diabetes? No. Para que pueda haber diabetes, en ese caso tiene que haber obesidad. Bien, ¿es hereditaria? Pregunta Elba. Acá hay dos cosas. Si yo tengo diabetes, no necesariamente mis hijos van a tener diabetes. No es que yo se lo voy a transmitir sí o sí. No es como la hipertensión, que vieron que la herencia era polenta, digamos, entre los factores de riesgo cardiovasculares. Acá no. Si yo tengo diabetes, no tiene por qué un hijo tener diabetes. Pero si yo tengo diabetes, es muy probable que algún pariente mío lo tenga también. Profe, y si esa persona, por ejemplo, es una persona que está embarazada y tiene o se le presenta la diabetes gestacional, ¿ese bebé puede nacer con algún tipo de diabetes? No.
Ahora vamos a hablar específicamente de la diabetes gestacional. La diabetes tipo 1 es más frecuente en niños y jóvenes, lo que preguntabas recién, hace un ratito, Caro. Es lo que acabo de explicar. Si bien es mucho más frecuente, no quiere decir que no pueda aparecer en personas adultas. A ver, esperen que... Ahí está. Bueno, eso, ¿cómo se llama ese tipo de diabetes? De la 2. Y el insulino resistente es lo que... ¿qué es esto, Caro? Descarga FF. No, es simplemente una imagen que encontré en internet de cómo funciona lo que sería la insulina junto con la glucosa, la resistencia a la insulina. Qué genia. Espera, la mando al escritorio, así no hago tanto lío. A ver si la vemos ahora. Ya que aportaste. ¿La ven ahí? ¿La pueden ver ustedes o la veo yo sola? No, profe. no la vemos. Bueno, después se las mando al grupo, porque total la tengo acá en la máquina. Está buenísima. Y otra vez. Profe, yo conozco a gente que por tener diabetes le llegaron a tener que cortar una pierna, porque es por las complicaciones. Las complicaciones de la diabetes, por eso hay que tratar de mantenerla lo más controlada posible. La diabetes es una enfermedad que tiene muchísimas complicaciones. Una de las grandes complicaciones que tiene es precisamente un problema en las arterias de los miembros inferiores, o el llamado pie diabético, que termina produciéndose gangrena. Y hay que sacarlo, porque si tiene una gangrena está morido el pie. Sí, es una de las cosas feas, muy feas, que puede pasar. La ceguera también. La ceguera también, exactamente. Ceguera. Sí, la diabetes es la causa número 1 de ceguera en personas que nacieron con visión normal, ¿no? ¿Qué tipo de efecto o para qué sirve la insulinoterapia en una persona con diabetes tipo 2? Precisamente lo que decíamos antes, cuando se transforma en insulino requiriente, porque el páncreas se hinchó las paciencias de laburar tanto y empezó a trabajar a media máquina. Una vez que se consume hidratos de carbono, ¿cuánto tarda en subir la glucosa? Muy rápido, minutos. ¿Cuál sería el Pero una tratamiento? pregunta. Sí, perdón, Francisco. ¿Qué tan rápido? Porque una vez, historia un poco rara, encontraron muerto, se había suicidado un amigo de mi papá, que era diabético, se suicidó comiéndose una docena y media de medialunas. O sea, tuvo tiempo de comerse una docena y media de medialunas. Todo muy raro, no sé qué habrá hecho. Pero lo encontraron muerto y tenía una buena cantidad de medialunas en el estómago, y después investigaron que en la panadería había comprado eso. Sí, pero no es la causa de muerte. Para que produzca la muerte de la diabetes tiene que haber una determinada cantidad de complicaciones a nivel renal, a nivel cardiovascular, y bastante importante. La causa de muerte no fue la docena de medialunas. No es que le subió la glicemia, ponerle que le haya subido a 800, eso no lo mató. Obviamente hay cosas que seguramente desconocemos del... a ver, no es tan mal lo que vos decís, Francisco. ¿En qué sentido? Es muy común escuchar esto. Me voy a suicidar comiendo una docena de empanadas, una docena de facturas, ¿Por qué? Porque yo sé que estoy buscando la muerte. La diabetes puede llevar a la muerte, pero no así en forma instantánea. Es como el cigarrillo, es a largo plazo.
¿Mm? Yo me puedo fumar un atado entero de cigarrillo, y no quiere decir que termino el atado de cigarrillo, me agarra cáncer de pulmón y a los 10 minutos me muero. ¿Mm? Con esto pasa lo mismo. Entonces, hay, como siempre digo, hay muchos mitos y también hay mucha historia, muchas cosas que vamos a escuchar que no son ciertas. Es medio difícil. Sol pregunta, ¿cuál sería el tratamiento de la diabetes tipo 2? Bien, el tratamiento de la diabetes tipo 2 son fármacos que se utilizan por vía oral. Después vamos a ver que la insulina se usa vía inyectable. Y obviamente hay un par de fármacos. El más conocido es la metformina. También hay otro que se llama... ay, se me patinó. Hay una combinación de metformina con otro fármaco que aumenta también la producción de insulina. Pero una vez que terminemos, digamos, con toda la explicación, vamos a ver el tratamiento de cada una de ellas. Puede ser hereditario, mi abuelo falleció de eso y mi papá también. Sí, a ver, no necesariamente, o sí, o ni. Pero si mi papá tuvo diabetes, mi abuelo tuvo diabetes, yo empezaría a controlarme mis glicemias cada vez más joven. Yo tengo una pregunta, Sí. profesora, con respecto a lo que compartió Francisco, creo que fue. Sí. Entonces, ¿cuál es el límite, digamos? Si uno tiene un nivel de glicemia súper alto, claramente indicador de diabetes. Sí. No sé, un nivel muy alto, yo te decía que mi amigo tuvo 700 y le dijeron una coma, Sí. pero digo, con 800, 900 o pienso 1000, ¿realmente las personas no se pueden morir de eso? Depende del tipo de diabetes. Ponele, si tenía una diabetes tipo 2 y hizo un coma hiperosmolar, que es una complicación muy frecuente en la diabetes, bueno, muy frecuente no, en la diabetes tipo 2, pero tiene que tener un nivel de glicemia de más de 1000. Y por lo general, por eso Ok. o sea, le decía lo del con una docena de medialunas, no, o sea, me cuesta, lo cual, a ver, en la biología nada es lo que parece. Profe, Si, aguantamos un cachito, Bianca. Si Francisco lo contó y lo sabe de esa manera, obviamente algún fundamento, si a él se lo contaron así, algún fundamento tiene que tener. Por eso hago también la aclaración de que no todo cuerpo responde de la misma manera. A mí me resulta un poco raro, a mí, pero lo cual no quiere decir, convengamos que tampoco tenemos muchos detalles más que que le encontraron la docena de Capaz que tenía algún tipo de afección, otro tipo de afección que también hizo un conjunto y lo más probable. con el tema del azúcar. Francisco, ¿vos tenías más datos o era lo que se escuchaba que se contaba? ¿Sí? No, era un poco lo que se enteró él y la forma en la que él lo interpretó, yo qué sé. Después le podría preguntar más datos igual a mi viejo de esta historia. Dale, si tiene ganas de contártelo, porque por ahí, siendo un amigo, viste que por ahí... No, no eran tan amigos, eran más vecinos. Ah, bueno. Bien. Pero esa historia de burla en las mesas familiares, no. Bien. Dayana, después te contesto lo que vos querías preguntar, Bianca. Entendí que la diabetes tipo 2 produce muy poca insulina, ¿no? Por eso no siempre va a necesitar insulina. Sí, en realidad no es que produce poca. En realidad son los receptores para la insulina lo que funcionan mal. Y en consecuencia de que los receptores funcionen mal, el páncreas tiene que trabajar el doble.
y va a llegar un momento que diga basta, ya no trabajo más, y baje un poco la producción de insulina. Entonces ahí es donde va a necesitar la insulina, no antes. ¿Quedó un poquito más claro ahora, Dayana? Sí, genial, gracias. Genial. Bianca, que te dije que ahora te iba a contestar y no me acuerdo la pregunta. Ah, no, ni siquiera te dejé hacerla. No, no. Le iba a preguntar, la combinación entre la levotiroxina de 0,25 y la metformina de 500, ¿es muy fuerte la combinación entre ambos medicamentos? Es que son para Pero- cosas diferentes. Claro, uno es para tiroides y el otro es para la Claro, diabetes. para diabetes. Sí, pero pregunto si la combinación entre ambos es fuerte, porque mi mamá toma ambos y ella se queja siempre de que son muy fuertes las dos medicaciones y entonces le cae mal al estómago. De hecho, ha estado vomitando porque... No, ninguna de las dos. Bueno, a ver, vamos a empezar. Primero, la levotiroxina sabe que la tiene que tomar en ayunas y esperar media hora para desayunar. Que no puede consumir nada hasta media hora después de haberla tomado. ¿No? ¿La toma así? Sí. Bueno, la metformina no la puede tomar junto con la levotiroxina, la tiene que tomar después. ¿Mm? La levotiroxina no le va a producir ningún tipo de efecto adverso, porque es una terapia de reemplazo. Lo que su tiroides no produce, lo toma por boca. Ahora, ¿qué pasa con la metformina? La metformina suele producir dolor estomacal, diarrea, náuseas, a veces también vómitos, a veces gusto metálico. Esas cosas sí las puede producir la metformina, que por lo general, con la continuidad del tratamiento, se van esos efectos adversos, desaparecen. Desaparecen. Así que en todo caso, ¿hace mucho que está tomando la metformina? Hace un año que toma las dos, que las toma así como me dijo usted, pero la metformina, si la levotiroxina la tiene que tomar en ayunas y después de media hora desayunar. Sí. ¿La metformina tiene que esperar algún tiempo entre, digamos, el desayuno? No. Incluso lo puede tomar con el desayuno, para que le caiga un poco menos mal. Y decirle que la siga tomando, y ya se le va a pasar eso. En algún momento se le va a pasar. Sí, Caro. Eso estaba por proponer. Porque ya son y 41. Y así podemos descansar un poquitito. Dale, voy a ir a ver cómo están las tartas, capaz que están todas chamuscadas. Dale, anda rajando, rápido. Profe, Sí. Bueno, nos quedaba la diabetes gestacional. La diabetes gestacional se produce por dos cosas. Primero, el páncreas tiene que laburar ahora para dos personas. Sí, perdón, Nicole. ¿Diabetes estacional, dijo? Sí, gestacional. Y no dije que era la diabetes que se produce durante el embarazo. O sea que únicamente las mujeres pueden padecer diabetes gestacional, es obvio. Se produce, como les decía, por dos motivos. Uno es porque ahora el páncreas tiene que producir insulina para dos personas, para la mamá y para el bebé. Con lo cual, a veces, no alcanza. Y aparte, la mayoría o muchas de las hormonas que se producen durante el embarazo
también aumentan la glicemia. Con lo cual hay dos factores por los cuales se puede producir la diabetes gestacional. Y con esta consecuencia, digamos, con esta fisiopatología, ustedes me van a decir, pero ¿por qué no todas las mujeres tienen diabetes gestacional cuando están embarazadas? Si en todas las mujeres el páncreas ahora tiene que trabajar por 2 y todas las mujeres que están embarazadas tienen todas esas hormonas que aumentan la glicemia. Por suerte no ocurre en todas las mujeres porque, bueno, es lo que hablábamos un poquito antes también. No todos los organismos responden de la misma manera. Hay mujeres que tienen como una predisposición y la desarrollan. Por suerte la gran mayoría de las mujeres no. Y Caro, me parece, no sé si volvió o no volvió, pero bueno, después lo verá en el video, había preguntado, o no me acuerdo si era Caro exactamente. Sí, acá estoy. Estás ahí. Vos habías preguntado si el bebé podía tener algún inconveniente, ¿no? Claro, yo lo que preguntaba es que si la madre, por ejemplo, se le presencia la diabetes gestacional, si el bebé puede nacer con algún tipo de diabetes, si la condición de diabetes gestacional puede generar diabetes en el bebé. No. No. No le va el bebé va a nacer perfecto con respecto a precisamente no va a tener ningún problema de diabetes. Con alto peso, ¿verdad? Sí. Puede que sí, puede que no. El bebé no va a tener diabetes. La mamá, después que nació el bebé, tampoco va a seguir teniendo diabetes. Por eso decía, se cura. Y tampoco tiene mayor predisposición a después desarrollar diabetes. ¿La mamá no puede tener en un futuro o generar en un futuro algún tipo de diabetes? No. No está relacionado. Porque precisamente por la fisiopatología, por el motivo por el cual se produce. Es como que hay una sobreexigencia de trabajo a ese páncreas que encima está aumentada la glicemia por las hormonas del embarazo. Sí puede volver a tener diabetes gestacional en un futuro embarazo, pero no necesariamente. Sí, Martina, solo dura lo que dura la gestación. Una vez que el bebé nació, chau, se terminó la historia. Sí puede ser que si la mamá durante el embarazo no tuvo controlada su diabetes, si no hizo los controles necesarios, si no hizo el tratamiento necesario, puede ocurrir lo que decía Andrea, que el bebé sí nazca con problemas, pero no necesariamente, ahí te contesto, Elba, no necesariamente, o sea, no va a ser diabetes, los problemas van a ser otros. Uno de los problemas es lo que se denomina macrosomía. Macro, grande, somía, cuerpo. Son bebés que llegan a pesar hasta 6 kilos y a veces más en el nacimiento. Ustedes imagínense, las que son mamás lo saben muy bien, con un bebé de 2 kilos 900, de 3 kilos, a veces se complica. Imagínense con uno entre de 6 y 8, como un pibito de 5 años más o menos, o de 2 años. 5 no, si pesa 6 kilos a los 5 años, ahí me preocuparía por otra cosa. Esa es una de las consecuencias, y aparte sí también puede tener otros
problemas el bebé, pero porque la mamá no controló su diabetes gestacional. Acá Elba dice que tiene una compañera que después de su segundo embarazo quedó con diabetes insulino dependiente. Acá la realidad no es que haya quedado, lo más probable es que haya tenido la diabetes antes y que en el embarazo se puso de manifiesto. Si realmente era una diabetes gestacional, es muy raro, lo cual no hay nada imposible en la biología, haya quedado después con una diabetes insulino dependiente. Lo más probable es que haya tenido diabetes antes de quedar embarazada y se le manifestó, digamos, durante el embarazo. Profe, sí. La Dime. macrosomía ocurre después de puede ocurrir después de la diabetes gestacional, es probable, ¿no? En la diabetes gestacional, sí. El Ok. bebé nace. Tamaño del bebé, ¿no? Claro, el tamaño del bebé recién nacido es enorme. Son enormes. Pero si la mamá no lo controló, si la mamá controló su diabetes gestacional, el bebé no va a tener un peso normal, puede tener un peso un poquito más alto, pero lo más frecuente es que no llegue a pesar 6, 8 kilos. ¿Qué pasa, André? Que te veo haciendo señas. No era justamente para ustedes, pero no, iba a comentar algo. Dale. Una tía mía hace muchos años, que obviamente no se debe haber controlado, se le murieron 3 hijos porque tenía diabetes gestacional. Logró que naciera uno de sus hijos nada más. Puede ser que sean bebés en término, pero que se fallezcan al nacer. También puede ser una consecuencia, sí. La diabetes gestacional no tratada puede traer bastantes inconvenientes al bebé recién nacido. Muy probable. Victoria, yo pesé más de 4 kilos, pobre mi mamá, quedó con todo desgarrado, y sí. Bien, vamos a ver ahora, vamos a hablar un poquitito de lo que es la sintomatología, y vamos a dejar para el final, y si nos alcanza el tiempo, la parte farmacológica, que obviamente se los voy a pasar en un archivo. Entonces, ¿por qué motivo se produce? Por el páncreas que tiene que producir para 2 personas y qué más. Porque también las hormonas del embarazo aumentan la glicemia. Profe, discúlpeme, yo me retiro un cachito antes. Anda, Caro, tranquila, no hay problema. Después. Saludos. Saludos. Total, hoy tenemos video y después también va lo escrito. Dale, muchas gracias. Chau, chau. No hay por qué, chau. Bueno, vamos a ver un poquitito de lo que son los síntomas. Hay 4 cosas que son características de la diabetes y que se la conoce como la regla de las 4 P. ¿Por qué? Porque los 4 síntomas principales empiezan con P. ¿Cuáles son ellos? Igual quédense tranquilos que esto después se los voy a pasar por escrito. Primero, poliuria. ¿Qué significa poliuria? Es orinar muchísimo. Muchas ganas de hacer pis. Y cuando se va a hacer pis, se hacen litros de pis. Incluso la persona se despierta a la noche, en medio de la noche, porque tiene que ir a hacer pis. Esto se debe a que hay tanta azúcar en la sangre
que se filtra en el riñón, el riñón trata de sacar toda esa azúcar que está dando vuelta, pero como el azúcar es una cosa sólida, tiene que estar acompañada de agua. Entonces, en un intento de eliminar toda esa azúcar extra, aumenta la frecuencia y el volumen urinario. La otra P se llama polidipsia. Poli mucho, dipsia, sed. Es una sed que no se puede calmar con nada. No se calma. Sed, la boca pastosa, la boca que está, que necesita, sí, polidipsia, que necesita tomar y tomar y tomar y tomar líquido y no se sacia nunca, que precisamente también es un mecanismo que tiene el cuerpo para tratar de diluir esa sangre tan azucarada. ¿Qué es lo que hace? Obviamente se despierta el mecanismo de la sed para Profe, se trabó un poco. ¿Ahí? Sí, ahí está. Bien. Sí, en lo de polidipsia se había trabado. Ah, bien. Es el aumento de la sed. El aumento de la sed. Sed. La boca seca. Que esa sed no se calma con nada. Y que también, obviamente, es un mecanismo del cuerpo como para tratar de diluir un poco esa sangre tan azucarada. Despierta el mecanismo de la sed para ingerir líquidos para tratar de diluirla. No lo logra, por eso se sigue teniendo sed. Y encima también, al tomar mayor cantidad de líquido, también aumenta la polidipsia. La tercera P es la polifagia. Poli mucho, fagia, comer. Hay un hambre atroz. La persona tiene hambre todo el tiempo. Pero hambre, no hambre. Ay, tengo un poquito de hambre, me voy a comer una tostadita. No. Si se puede sentar en la mesa a comer un lechón a la parrilla entero, se lo va a comer. ¿Y esto por qué? Porque precisamente toda el azúcar está en la sangre, no va a los tejidos, que es donde tiene que, obviamente, ir para producir la energía. Entonces, el cuerpo supone que yo no comí, porque mis células no están recibiendo la glucosa que voy a usar como fuente de energía. ¿Qué hace? Despierta el mecanismo de la sed, del hambre. Pero es un hambre que tampoco se frena, Uno come. Y la cuarta P, y ahora me van a decir yo quiero tener diabetes, es pérdida de peso a pesar de la polifagia. La persona se sienta a comerse un lechón entero y baja de peso. Yo cuando me diagnosticaron había bajado 10 kilos en menos de un mes. ¿Y eso por qué? Porque el cuerpo, al no tener la glucosa para convertirla en energía, quema la grasa corporal que tenemos de reserva para poder, obviamente, conseguir energía. Esto ocurre mucho más frecuente en la diabetes tipo 1. Pérdida de peso a pesar de la polifagia. En la diabetes tipo 2 es muy raro. Incluso los
Sí, Andrés, perdón. ¿Qué tipo de diabetes tiene? Yo, LADA, Sí. diabetes autoinmune latente del adulto. Insulino dependiente. Unicorn, te falta 3 palabras más, 3 letras más. Bien. Entonces, todos estos síntomas son muy patentes, en la diabetes tipo 1, cuando no hay nada de insulina. En la diabetes tipo 2, estos síntomas son bastante solapados. Están ahí, pero que sí, que no. Los más frecuentes son, obviamente, la polidipsia y la poliuria. La polifagia no tanto, y la pérdida de peso a veces ni siquiera existe, pérdida de peso. Bien, ¿qué es lo que ocurre? No son los únicos síntomas, hay otras cosas que pueden aparecer. Una de los otros síntomas más frecuentes es el cansancio, el agotamiento. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo no tengo energía? Si yo no tengo fuente de energía, ¿qué pasa? No sirve. Está desganado. Exactamente. La falta de energía, la falta de fuerza, el cansancio, sueño todo el día. Así que estoy bombada todo el día. No tengo hidratos de carbono porque están todos en la sangre. No tengo nafta. No voy a funcionar muy bien. Perdón. Sí. Evelyn, ¿podés apagar tu micrófono, por favor? Están diciendo en el chat que les hace interferencia, creo. Ahí está. Gracias. Igual ya los silencié yo a todos. Después también hay otros síntomas que hay un cacerolazo tremendo. Sí, Elo, un cacerolazo siempre asusta. Hay otros síntomas que también los van a escuchar, como la piel seca. Eso aparece en todas las propagandas de Diabetex y de la otra que no me acuerdo cómo se llama, Dermagloss, la piel seca del diabético, la vitamina A y qué sé yo. Eso es cierto. El diabético suele tener la piel muy seca. Suele haber dificultad para la cicatrización de heridas. Pero no es que el diabético por sí no puede tener una buena cicatrización. La realidad es que cuanto más azúcar hay dando vuelta, es más frecuente y es más común que los gérmenes proliferen. Y al proliferar los gérmenes, se infecta y tarda mucho más tiempo en curarse una herida, porque está infectada. No porque haya un problema en la cicatrización. Sí, Dayana. Perdón, me quedé en cansancio, que podría ser otro síntoma, ¿y qué otro más dijo? Piel seca. Piel seca. Sí, las heridas que tardan en curarse. A ver, Milagros, Nicole, vamos viendo lo que nos queda. Porque nos quedan 2 clases nada más y vamos a ir viendo. De todas maneras, yo después les voy a pasar un material que es bastante completo, donde está absolutamente todo. Bien, como para que tengan como información. O sea, yo estoy tratando de elegir los temas más importantes en farmacia de todos los días, precisamente por la cantidad de clases que nos quedan. Bien, y
No teníamos 2 clases para recuperar por la otra profe o ya pasaron. No sé, Son las de la semana que viene, la del 19 y 21. Ah, Esas son bien. las que vamos a recuperar de las 2 clases. O sea, ustedes en realidad tendrían que haber terminado hoy. Hoy se terminaba, sí. Bien. Perfecto, sí, el 21 terminamos. Bien, entonces, hay muchas que obviamente, especialidades que ven algo raro, problemas de visión, lo va a diagnosticar el oculista, problemas en la piel, esa diabetes la va a diagnosticar el dermatólogo, y así sucesivamente. A veces también el cardiólogo. Todo esto, esto del cuadro clínico, de cómo se presenta, vieron que tiene todo un fundamento y es precisamente por lo que ocurre, básicamente. En realidad nos quedan 6 minutos. Lo vamos a extender un poquitito porque a mí lo que me interesa es que vean gráficamente 2 cosas. Lo que no lleguemos a ver acá, después se los mando por escrito. Pero a mí me interesa que vean 2 cosas porque también son 2 cosas importantes en el momento de atender en una farmacia. Una, ¿lo ven? ¿Lo llegan a ver? Traten de poner la pantalla, ¿vieron dónde está el cuadradito arriba? Sí, se está viendo bien, profe, el glucómetro. Ah, perfecto. Donde dice vista del hablante, pónganlo ahí, así me ven a mí en pantalla completa y no ven la galería. Recreída. Pongan la tipa, pin, ¿no? así solo ven a la profe. Claro, recreída la tipa, pero bueno. Bien, como dijo muy bien Esbeli, esto es un glucómetro. ¿En qué consiste? Esto es lo más probable que lo hagan, o que lo tengan que hacer en la farmacia. Por lo general siempre es una enfermera que está en el gabinete, que es la misma que toma la presión, aplica las inyecciones, pero no sabemos. A lo mejor no puede tocar. Esta es una marca, hay muchas marcas, pero consta de un aparatito y... No se leyó la marca, profe. No importa, ¿Cuál no marca te es? preocupes. Bueno. Accu-Chek, que es una de las marcas más conocidas. Después está hay muchas. Ok. Después les voy a pasar un videíto de cómo se usa. Pero se los quiero mostrar. Y están las tiras reactivas. Las tiras reactivas, que esto es lo más importante, tienen 2 partes. Una partecita de arriba, que tiene como una especie de chip, y una parte de abajo, que ven el cosito ese amarillo, que ahí es donde se pone la gotita de sangre. Sí, se pincha un dedo y hay que poner una gotita de sangre. ¿Cómo se ubica esto? Acá. El aparatito tiene una ranura. En esa ranura se pone la tira reactiva por donde está el chip. Del lado del chip. Ahí está, ahí se prendió. No, esa no es mi glicemia, Y en el cosito amarillo va a recibir la gotita de sangre. A ver, y ustedes me van a decir. Yo me lo voy a hacer ahora. Ahí, no sé si lo ven, ven ese rojito, esa es mi gotita de sangre.
Y acá me dio el valor. ¿Lo llegan a ver? Está en espejo. Es 294. ¿Está bien o está mal? Está alta. Está mal. Está mal. Alta. Pero tomó café. Ella tomó, ajá, tú Exactamente, te me tomó tomé un ahorita café. algo. Muy bien. Me tomé un café. Y me comí un Muy par de mal. tostadas también. Pero, profe, ¿vos al café le pones azúcar o edulcorante o cómo es? No, me lo tomo amargo. Pero acuérdense Ah. que el Pero café es tiene café café y torrado tiene... con Sí, 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 azúcar. sí. Claro, claro. Cuando hicimos el break, me tomé un café. Me tomé, no, me lo estoy tomando todavía. O sea que no estoy en ayunas, ni pasaron 2 horas de... ¿Y cuánto tiene café de azúcar? Muy poquito, pero tiene. Ah. Y además las tostadas también tienen. Y las tostadas también. Porque es pan. Profe, una pregunta. Hidratos de carbono. Sí. Las cuchillitas, porque yo a mi papá se lo hago también, pero es nuevo medianamente. Sí. Las cuchillitas, ¿no? El que se inyecta en el dedo, ¿cada cuánto se cambia y cómo se cambia? Porque eso no lo vi en ningún lado. Bueno, tampoco fui a la farmacia, ¿no? Acá, esta es la lanceta. Eso, la lanceta, sí. Viste que vos la apretás de un lado y después disparás con el cosito. Eso depende de los modelos. Sí. Acá arriba, las lancetas, si la usa tu papá solo, Sí, sí la usa él solo. cambiala cada... Te duran un montón. Claro. Además, o sea, obviamente Lo que sí sí. me voy cambiando es del 6, después lo bajo al 5, así, ¿no? ¿O no? Ah, Bueno. vos decís la profundidad. Ajá. Para Eso cambiar la la prof- lanceta tenés que abrirla, Sí, sí. sacar esta parte de acá y se cambia Sí. la lanceta de ahí arriba. No la Ajá. quiero desarmar ahora porque esta lanceta está media vieja ya y se me va a despanchorrar toda. Y aparte, Ajá. a mí lo que me interesa también es que vean 2 cosas más. Dispositivos de aplicación de insulina. Que es muy importante y después les voy a contar por qué. ¿Llegan a ver? La lapicera, el pen. Ahí está la aguja. ¿La llegan a ver la aguja? ¿Se ve? Sí. Es Sí. ínfima. Es la maravilla de los diabéticos. ¿Cómo se llama eso? Lapicera o pen. Van a ver que, miren. Acá tengo 2. Las 2 son azules. ¿Qué diferencia le ven entre una y otra? El color. El color. ¿Para qué sirve una? ¿Para qué sirve la otra? Y una Lenta, tiene como inscripción. rápida. Lenta, verde. Rápida, naranja. Importante, ¿por qué? Me ha pasado, personas que me han contado, me equivoqué, me puse la rápida, me puse la naranja, en vez de ponerme la lenta. ¿Por qué? Porque cada una de ellas va a hacer lo mismo que hace la insulina que produce nuestro organismo. ¿Se acuerdan del grafiquito? ¿De los piquitos? De los picos. Sí. ¿Y la parte plana? Ujú. La verde, lenta, hace la parte plana. La naranja me hace los picos. ¿Para qué? Yo me apliqué la insulina esta mañana, ningún problema, todo bien, todo... Pero se me dio por comer un alfajor. Cosa que no debo. Ah, eso es para aplicarte la insulina. Sí. ¿Y con qué te pinchás para poner en el cosito? ¿En qué cosito? En el glucómetro. Con una lanceta Con que una viene hoja junto cualquiera. con el aparatito.
Ah, Después igual les voy a mandar un videito que ahí se va a ver un poco mejor. Con esta naranjita, que es igual que el pico, ¿se acuerdan el piquito que había hecho, dibujado? Esta hace lo mismo. Entonces, me pude comer el alfajor sin culpas. Sin problema de que me aumente demasiado la glicemia. ¿Mm? Hay otro tipo de dispositivo de aplicación de insulina. Profesora, Sí. perdón, una consulta, pero el cuerpo entiendo que naturalmente sabe cuánta insulina producir en base a la cantidad de glucosa que ingrese. Sí, No importa que sea lo que se coma, ¿no? Como que se adecúa sí. a cada alimento. Bueno, y esta insulina rápida que se inyecta, ¿cómo regula cuánto se produce según lo que se ingiere? Porque entiendo que es como una cantidad limitada dentro de lo que entra en la lapicera. No es lo mismo comerse una banana, de pronto tiene glucosa, pero la glucosa misma de la banana, que un alfajor cortito de dulce de leche que debe tener mucho más. Exactamente. Para eso, hay lo que se denomina la educación diabetológica. La persona que tiene diabetes recibe una educación y en esa educación, porque esto se lo aplica el mismo diabético, no es que tiene que ir a la farmacia a aplicarse una dosis de insulina. Entonces, obviamente, el médico o el educador diabetológico le explica y le enseña a la persona si tiene o sea, que si le aumentó la glicemia y tiene que utilizar esta insulina rápida, que es la que hace el pico, obviamente le va a decir, bueno, si tu medición dio X cantidad, tenés que aplicar tanta cantidad de insulina. Eso es, como el tratamiento acá es personalizado, si el tratamiento es como el tratamiento es personalizado, cada persona va a recibir su propia educación. Es decir, bueno, si te aumentó tanto, tenés que poner tanto de insulina. Eso ya es entre el paciente y el educador diabetológico, que puede ser el mismo médico, puede ser un enfermero, puede ser cualquier profesional de la salud. Francisco Profe, pregunta que... entonces... un momentito, Dayana. Sí. Así Sí. que primero contesto lo de acá. Si el diabético tiene fobia a las agujas y medio como que está medio jodido, diabetes, si no hace ningún tratamiento, ¿qué riesgo podemos tener? Morirnos. La verdad, las complicaciones de la diabetes pueden, si no está tratada, pueden llevar a la muerte. Porque no quiere. Y bueno. Perdón, Dayana, ahora sí te escucho. Hay que convencerla Está a la bien. abuela. No, que si la naranja rápida, la verde lenta, y eso es tipo, si yo comí ese alfajor y no quiero, ni necesito generar insulina rápida, me aplico la naranja, ¿es así? ¿O cómo es? Exactamente. Para A que la me haga, o naranja. sea, para no tener culpas de haber comido eso. No, sí, bueno, o sea, para no tener culpa, lo digo en forma chistosa, es para Sí, disminuir, sí. es para disminuir esa cantidad de hidratos de carbono que no tendría que haber comido y los comí igual, y por eso les hice el dibujito al principio, para entender un poquito esto. ¿Por qué tengo una que es lenta, que es la que me hace el dibujito plano de todo el día? Y por qué a veces la tengo que suplantar con esta naranjita que es la que me hace el pico, que es lo que hubiera hecho el páncreas en una situación normal. Bien. ¿Cuántas veces al día se inyecta? ¿Cuántas veces al día se inyecta? Yo una
me mando algún moco. Si como algo que no tengo que comer, y me tengo que poner un poquito más. Pero es por el tipo de insulina que yo utilizo. La mayoría de las personas se tienen que inyectar 2 veces al día. Una a la mañana y una a la noche. Para ir cerrando un poquito, y después les paso también todo el material por escrito mañana. Ahora me voy a comer y a ver qué dice Alberto. Es esto. ¿Se llega a ver? Esto es un frasquito. Mucho más molesto y complicado. ¿Por qué? Porque de acá tengo que sacar las dosis. En la lapicera están todas cargadas. Por suerte ahora es muy raro que se utilice esto. La mayoría de las obras sociales te dan el de las lapiceras. Pero si yo me lo tengo que ir a comprar sin receta, porque esta es otra patología que no me importa que sea venta bajo receta la insulina. Si viene alguien a comprar insulina, se la voy a vender igual. Esta sale alrededor, este frasquito, que dura menos de, dependiendo de la persona, a veces menos de un mes, y con suerte dura un mes. La última vez que la tuve que comprar, que fue antes de que empezara el encierro, digamos, me salió 2.000 pesos. O sea que no es barata. Y este tipo de dispositivo está arriba de los 10.000 pesos. Por suerte las obras sociales lo cubren al 100%. Por ley. ¿Y la lapicera cuánto dura? Lo mismo. ¿La lapicera cuánto dura? Lo mismo. La caja trae 5 lapiceras, que equivale a un frasquito de estos. Dura lo mismo, que eso va a depender de la persona, depende de la cantidad, de la dosis que utilice. Pero bueno, básicamente, la diferencia de precio es abismal. Como les decía, 2 contra 10. El inconveniente es que necesito una jeringa. Acá está guardadita la jeringa, la voy a abrir, total, esta no la voy a usar por suerte. Jeringa para insulina, chicos. Esto es fundamental para un diabético. ¿Ven? Es una jeringa finita, común y corriente, como la subcutánea, pero tiene que estar graduada, no en mililitros. Yo después le voy a sacar una foto para que se vea un poco mejor. Anda tranquila, Martina, ya terminamos igual. Tiene que estar graduada en unidades. Después le voy a sacar una foto y se las voy a mandar. Importante porque a mí me pasó. Fui a la farmacia a comprar jeringa para aplicarme la insulina, y me la dieron en mililitros. No sirven. Y eso puede llevar a un error en la dosificación. Si alguien viene a comprar jeringas para insulina, tienen que tener muy claro y fijarse que diga, que esté, no sé si se ve ahí, no sé si mi cámara no es muy buena. Bueno, después no se ve, profe. Bien, después les mando la foto. Tiene que estar graduada en unidades. Bueno, gente bella, vayan en paz. Supuse que esta clase se iba a extender un poco más. Exactamente, Joana, unidades internacionales. Supuse que esta clase se iba a demorar un rato más porque, y hay mucho más para charlar sobre el tema,
Pero bueno, lamentablemente ya se nos terminó el tiempo, ustedes tienen cosas que hacer. A mí me está picando el bagre también. Profesora, ¿puedo hacer una última consulta? Sí, dale. Si no me lo olvido. Dale, Nosotros, suponiendo que estamos trabajando en una farmacia o en algún centro de salud, sí. Y viene una persona, ¿no? Que presenta la sintomatología de la que ya hablamos, como que se siente muy mal, no sé, muy, muy mal. Nosotros o una enfermera, pero en caso de que no haya una enfermera en el lugar en que estemos, ¿estamos en condiciones de aplicarle insulina? Por ejemplo, No. que está teniendo un pico de glucemia, No. ¿tiene? No, como mucho Ok. de hacerle una medición y derivar. Ok, perfecto. O sea, Bueno. le puedo llegar a hacer una medición con el glucómetro, pero no le puedo poner nada. Sí le puedo decir, chau, andar rajando a la guardia. Básicamente eso, dependiendo de lo que vean en el glucómetro, ¿no? Porque el cansancio puede ser por otra cosa también. Bueno, gente bella, prometo mañana mandarles todo el material. No solamente de diabetes, sino también de hipertensión. Así tienen todo, para que el lunes nos juntemos y charlemos de todo lo que nos falta. Y hagamos un gran... El lunes son solo dudas, ¿no? Sí. El lunes es resolución de dudas de todos los temas que vimos y sí le vamos a meter alergia, pero la alergia es muy sencillo. Así que no sé. Si entendieron asma, alergia es pan comido. Bueno, gente. Chao, profe. Que tengan Chao, un profe, lindo muchas fin de- gracias. Gracias, Buen día. usted también. Esta semana, muchas gracias.